Muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente bienvenidos a este espacio de formación, de intercambio, de experiencia. Muchas gracias por ese tiempo que se están otorgando ustedes mismos para acceder a este espacio que siempre es bueno en el ámbito profesional. Tomarse un momento para reflexionar, para analizar y conocer o repasar algunos aspectos que tienen que ver y se relacionan de manera directa con nuestra función, con nuestro quehacer cotidiano. Eh, Vamos a tener el desarrollo de la tercera sesión con el tema instituciones involucradas en el ordenamiento urbano. Va a estar con nosotros una persona que maneja de manera técnica y legal y con experiencia también de más de 20 años en manejo del sistema de información geográfica, el ingeniero Ronald Ortubé Betancourt, director de ordenamiento territorial del Ministerio de Planificación del Desarrollo, quien está en esta oportunidad con nosotros. Vamos a invitar entonces al ingeniero que ya está en sala para que se presente en primer lugar, nos dé su hoja de vida, si fuera posible, y a partir de ahí empezamos ya con el desarrollo de la temática. Ingeniero Ronald, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio y estamos atentos para escuchar la exposición de el tercer tema en este tercer ciclo de formación en gestión pública municipal. Adelante, ingeniero. Querido doctor, bueno, muy buenas tardes. Agradecido por la oportunidad de poder brindar el tema de nuestro conocimiento con lo que respecta a la planificación territorial y mucho más con los gobiernos autónomos municipales del departamento. Como bien usted decía, mi profesión es ingeniero geógrafo. Tengo una maestría en geomática en la Escuela Militar de Ingeniería, varios cursos desarrollados en tema de planificación territorial, percepción remota, el tema también de planificación integral. He trabajado, he tenido la suerte de trabajar en varias entidades, tanto privadas como públicas. Desarrollé mi profesión en la cooperación danesa a inicios de mi carrera, trabajando con pueblos indígenas por más de 7 años, apoyando en el tema de la consolidación del derecho propietario y sobre todo el tema de territorios indígenas originarios, las TCOs. Y de ahí pasé también mi experiencia por el Instituto Nacional de Reforma Agraria como responsable y coordinador del departamento del Beni, donde tuve la suerte de consolidar varios territorios también allá. Posteriormente trabajé en el Ministerio de Culturas, trabajé también como jefe y coordinador del Bono Juana Azurduy de Pailla en tema de planificación y varios años ya en lo que es la planificación como tal, en la planificación territorial. Trabajé como consultor en los principios de los años 2010 como responsable de la formulación del InfoESPIE, que es una de las herramientas que hemos desarrollado ya en el 2015, que después fue consolidada con ya en el marco de la ley 777 como un instrumento vivo de lo que es el tema de la planificación, tanto territorial como integral y sectorial. Y ahora, volviendo al ministerio después de un buen tiempo, desde el 2018, como especialista en planificación territorial y últimamente, como usted bien decía, querido doctor, trabajando como director general de planificación territorial en el marco del Viceministerio de Planificación y Coordinación, que depende también del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Un poquito resumen de mi hoja de vida y de los conocimientos que nos han dado la posibilidad de poder dar charlas, cursos sobre lineamientos metodológicos de lo que es la planificación territorial y también ahora mostrarles un poquito lo que estamos desarrollando, que lo van a ver enseguida, que es el ordenamiento territorial. Sé que han tenido una charla, verlo desde la mirada del Estado y cómo estamos encarando un proceso ligado también al tema de lo que es un relanzamiento que tuvimos no hace muy corto tiempo del nuevo InfoESPIE como herramienta de planificación territorial, ligado también a lo que es el tema de la gestión de riesgos, bien articulado a lo que es el ordenamiento territorial. Así que, querido Doc, les doy la palabra para que podamos empezar, usted dirá, y de verdad agradecido, un saludo cordial a la doctora Soraya por la oportunidad y
y realmente estos espacios nos sirven de mucho para seguir desarrollando en el marco de las responsabilidades, atribuciones y competencias que tiene tanto el ministerio como también tendrán los gobiernos municipales. Buenas tardes, licenciado Ortúe. Un gusto volver a saludarlo después de que ha venido a compartir acá en nuestras instalaciones un poco de sus conocimientos, ¿no? El mes pasado. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran conectados en esta tercera sesión de este ciclo de formación. Y después de compartir, de que el ingeniero nos haya compartido toda la experiencia que él tiene, los invitamos a sacar el mayor provecho a su experiencia y a todos los conocimientos que él nos va a compartir con nosotros el día de hoy. Por favor, lo invitamos a iniciar la exposición, ingeniero, y muchas gracias por acceder a compartir en esta sesión sus conocimientos. Perfecto, Alicia, de verdad, muchísimas gracias y agradecido otra vez de volverlos a ver. Y bueno, si me permiten compartir la presentación, ustedes me dan por favor también los tiempos para que sobre eso podamos ir avanzando. Adelante, ingeniero, está habilitada ya la pantalla para que pueda compartirla con nosotros. Ok, muchísimas gracias. No sé si se está viendo, querido Doc, Lice. Todavía bien. Ahora sí, perfecto. Súper, muchísimas gracias. Empecemos entonces. Entiendo, querido Doc, Lice, que tenemos unos 45 minutos, ¿verdad? Correcto, hasta las 18, hasta las 18, menos 5. Vale, voy a tratar de correr también entonces un poquito para que podamos cortar más o menos hasta menos 10 para que podamos, así es que hay consultas tanto por el chat como de manera, les cedemos la palabra para que puedan aperturar sus micrófonos y en el marco de vamos trabajando. Ok, nos han invitado la Asociación de Municipios de Santa Cruz para que podamos hablar un poquito sobre el tema de lo que es la planificación estratégica del desarrollo municipal ligada al tema de las instituciones involucradas en los procesos urbanos. Conocer un poquito estas pautas de interacción entre la entidad territorial autónoma y las entidades públicas y privadas que están relacionadas al desarrollo urbano. Entonces, vamos viendo, por favor, cómo se ha ido avanzando este proceso de instrumentos de planificación que van ligados a la temática que nos apañe en este momento en esta presentación. Hay un marco normativo muy bien establecido que está ligado desde la Constitución Política del Estado, que establece con claridad meridiana desde el artículo 8, 19, 280, 298, 300, 396, 402, que dan un panorama muy claro y muy conciso de este proceso de construcción de lo que refiere el tema o la temática como tal, ligada al tema de planificación. Hablar, por ejemplo, del vivir bien o el tema del acceso al habitar y la vivienda adecuada como un derecho fundamental, la conformación de regiones territoriales. Tenemos en nuestro estado una que se ha consolidado, que es la del Gran Chaco, y otras que están en proceso. Hablar en el caso de Potosí, del tema de lo que es la región del IPES, o en el norte de La Paz, que es la región de los Yungas. Tengo entendido que en el caso de Santa Cruz también hay un tema de mancomunidad de municipios que va ligado tal vez a un proceso de consolidación de una región. Y de ende también hablar de las regiones metropolitanas. De Santa Cruz es una de las más importantes en nuestro estado que está en ese proceso de consolidación, que obviamente tal vez no tiene esas etapas como ha ocurrido en el caso de Canata, en el caso de Cochabamba, donde ya tenemos conformada la región metropolitana y obviamente ya tiene un instrumento técnico, legal, que ha dado viabilidad a los procesos y proyectos, programas que van ligados a la temática urbana específicamente. Santa Cruz y La Paz están en ese proceso de consolidación como región metropolitana y están en el proceso de consolidar la misma. Tenemos también lo que son las competencias privativas del nivel central del Estado, como el tema de lo que es tierra y territorio, o el tema de la planificación nacional, o el artículo 300, 302 y 304, que establece el tema de distribución de competencias exclusivas sobre lo que significa el ordenamiento territorial, tanto urbano como rural. Tanto eso fundamentalmente en los diferentes niveles de gobierno, ligadas a políticas generales de vivienda o el catastro urbano, transporte urbano, desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos para los gobiernos autónomos indígenas, a los gobiernos autónomos municipales, ahí de poner también hablamos de lo que son las autonomías indígenas, o por ejemplo el tema de la regularización del mercado de tierras, que también es importante en este proceso de consolidación de las mismas.
El artículo 402, el de fomentar planes de asentamientos humanos que apoyarán sin duda el tema de alcanzar una racionalidad de distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción. Todo esto en el marco del ordenamiento territorial del Estado, que va también ligado al tema de la conservación del medio. Si ustedes se dan cuenta, tenemos unos pilares muy claramente establecidos en lo que refiere a la temática urbana, pero sin desligarse de lo que es como tal la planificación integral del Estado. En ese marco normativo grande, si bien tenemos la Constitución Política que da las pautas y las líneas generales, estas aterrizan en diferentes leyes. Hablar de la ley número 031 del marco de autonomías y descentralización, que ya establece en su artículo 94 al ordenamiento territorial, que será el nivel central del Estado, que tendrá la competencia exclusiva de diseñar una política nacional de planificación y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, estableciendo normas técnicas. Ahí vamos a incorporar lo que es los lineamientos metodológicos para la formulación del ordenamiento territorial, descolgándonos de un plan nacional que lo estamos desarrollando en el ministerio, ligando a lo que es el tema del cumplimiento obligatorio de acuerdo a los objetivos y metas del Plan General de Desarrollo Económico y Social, que es nuestro PEDES. Se fenece este año, pero cuando tengamos la próxima gestión, sea el nuevo gobierno, sea las personas que asuman el poder en nuestro país, definirán obviamente el tema de la formulación de un nuevo PEDES de una mirada quinquenal, y a partir de aquello dejaremos nosotros un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial con una mirada mucho más técnica. En ese sentido, también se establecen estos criterios técnicos y términos y procedimientos para la conformación de regiones como espacios de planificación y gestión. Y en el otro marco, en esta otra mirada normativa, tenemos la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, que define o establece la normativa, alineamientos, metodologías, normas técnicas, directrices, protocolos, procesos, procedimientos, en el marco de lo que es los subsistemas, las plataformas, mecanismos, instrumentos para la implementación del sistema de planificación integral del Estado, incluyendo las que corresponden a la planificación territorial y ordenamiento territorial. Es decir, se debe desarrollar los lineamientos y metodologías para el ordenamiento de zonas y sistemas de vida y la incorporación de la gestión de los sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático en los procesos de planificación. No debemos olvidarnos que antes de la promulgación de la Ley 777 teníamos otro sistema de planificación que era el CISPLAN, donde también tenía toda una estructura, tanto en lo que son herramientas de planificación. Antes los municipios desarrollaban lo que eran los planes de desarrollo municipal, y a partir de la formulación de la 777, promulgación de la misma, elaboramos lo que son, por ejemplo, para los gobiernos municipales y departamentales, los planes territoriales de desarrollo integral, que reemplazan a lo que son nuestros PDMs. Y obviamente tenemos un nuevo escenario en lo que es la distribución política administrativa en nuestro Estado. No hablamos ya de cantones, sino hablamos de una nueva estructura que es, por ejemplo, el tema de los gobiernos autónomos indígenas, originarios y campesinos. Entonces, tenemos un nuevo escenario, tenemos un sistema de planificación que tiene 3 subsistemas, y a partir de que estos 3 subsistemas trabajan de manera articulada. Hablamos del subsistema de planificación, hablamos del sistema de inversión pública, que tiene responsabilidad del BIFE, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, y el subsistema de seguimiento y evaluación, que era esa etapa que no estaba cerrada en lo que es la mirada de planificación en el CISPLAN. En el CISPLAN, si bien se formulaban los PDMs, no había una entidad responsable de hacerle el seguimiento, de hacerle el monitoreo, la evaluación del cumplimiento de las mismas. En este caso, la 777 reemplaza tal vez esa falencia que no teníamos en ese primer sistema de planificación que estaba vigente en nuestro Estado. Y por último, el artículo 15 de la Ley 777, que establece que el Plan de Desarrollo Económico y Social debe contener elementos de ordenamiento territorial sobre el ordenamiento territorial, para el cual el órgano rector del SPIE, hablamos del Ministerio de Planificación, elabora el marco general del OT, que será un instrumento claro, muy técnico, también normativo, de cómo deberíamos encarar el proceso de ordenamiento territorial. Y en ese cápite de hablar de este marco general, sin duda no dejamos de lado lo que es la temática que nos compete ahora, que es la temática y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que deberán tener un enfoque de gestión de sistemas de vida y gestión de riesgos y a la vez de cambio climático.
veamos un poquito cómo está la estructura y la temporalidad de planes de acuerdo al sistema de planificación del Estado, el SPIE, en lo que refiere a la ley 777. Tenemos desde el Plan General de Desarrollo Económico Social, que es nuestro instrumento de planificación de largo plazo. No se olviden que en el caso del PGDES que tenemos ahora vigente, nació el 2015 y obviamente fenece este año esta gestión. Para ello, nosotros hemos venido trabajando desde el Ministerio de Planificación como dando lineamientos para esta nueva formulación de lo que será nuestro Plan General de Desarrollo Económico y Social. Hay que ver qué establece el nuevo gobierno, si toma las pautas de lo que nosotros tenemos como instrumento técnico, o será aquel que defina tal vez un nuevo viraje, una nueva lógica de planificar en nuestro Estado que tendrá este nuevo PGDES, ya no una vigencia de 15 años como la teníamos en aquella que aprobamos el 2015, sino tendrá una mirada de por lo menos 25 años, hablamos al 2050, dándonos una línea clara de cómo deberíamos planificar en nuestro Estado y cómo esto va bajando a lo que son nuestros planes de mediano plazo. No se olviden, el PGDES tiene una mirada de ser un instrumento de planificación de largo plazo y la vigencia está por encima de los 5 años. Tenemos por ahí también lo que refiere al tema del PEDES. Hemos desarrollado ya 2 instrumentos del PEDES. El primero que nació el 2016 y feneció el 2020. Y tenemos ahora lo que es el nuevo PEDES que está también ya por fenecer esta gestión. Nació el 2021, tiene una vigencia de 5 años, fenece esta gestión, como bien les decía, y tiene 2 parámetros y 2 pautas y objetivos muy claros y muy bien establecidos. Hablar de lo que es la reconstrucción de la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Ahí tendrán las más de 170 plantas que están siendo diseñadas y construidas para el tema de industrialización y el cambio de lo que es la economía. Cerrado este ciclo de planificación, nacerá el nuevo a partir del 2026 hasta el 2030. Y debajo del PEDES se descuelgan otros instrumentos de planificación, también con una vigencia de 5 años. Ahí tenemos a los planes sectoriales, los planes estratégicos ministeriales, los multisectoriales, los planes territoriales, los planes de gestión territorial comunitaria que elaboran las GAIOCs y también las estrategias de desarrollo integral, que son instrumentos ligados también, por ejemplo, al tema de la mancomunidad de municipios o ligados al tema de las regiones metropolitanas. El caso de Cochabamba, ya les comentaba, que es la región de Canata, desarrolló su estrategia de desarrollo integral ligada a esta mirada metropolitana y a la conjunción de varios municipios que la conforman. Tenemos también los planes estratégicos institucionales y los PEP, que son los planes de empresas públicas. Tenemos también planes inmediatos, hemos construido alguno, como ser el tema de plan de recuperación de lo que fue la Chiquitanía, ya el 2019, a partir de los incendios forestales que tuvimos, un instrumento de planificación que iba en tema fundamentalmente de recuperación y de reconstrucción de lo que es el tema de las afectaciones en temas climatológicos y ligados al tema de estos incendios, y todos estos aterrizan en lo que es el plan operativo anual, que tiene una vigencia de 1 año, que son nuestros POAS, a lo cual nuestras entidades territoriales están también ya acostumbradas a la formulación del mismo, que en este caso, a partir del primer ciclo de planificación, se descuelgan de las acciones de mediano plazo y bajan a lo que son las acciones de corto plazo. En el tema del sistema de planificación integral del Estado, del SPIE, como bien les decía, teníamos el subsistema de planificación, el subsistema de inversión pública y el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes, que es SEIP, estos 2 primeros, el primero y el tercero, responsabilidad del Viceministerio de Planificación y Coordinación, del cual soy parte, y a partir de aquello estamos, como bien les decía, hemos trabajado en lineamientos de formulación, estamos haciendo el seguimiento, estamos, por ejemplo, ahora en una etapa de formulación del seguimiento a la gestión 2024, donde estamos viendo los avances de lo comprometido en lo que refiere a su planificación de mediano plazo en marco del cumplimiento de lo que se plasmó en los planes operativos anuales. Y en ese sentido son instrumentos que ayudan a la mirada de ver en esta mirada integral, valga la redundancia, de lo que refiere a temática urbana, temática rural, en los diferentes sectores en el marco de las competencias y responsabilidades de las entidades territoriales municipales.
Les hablaba de instrumentos de mediano plazo, los tienen el PGDES, y acá incorporamos algo nuevo, que ya será el marco del General del Ordenamiento Territorial, que es el MAGOT, que dará directrices técnicas y apoyará de manera fundamental y articulada a lo que será la formulación del nuevo Plan General de Desarrollo Económico y Social, que es el PGDES. Y a la vez instrumentos de ordenamiento territorial que va ligado al tema de planes y estrategias en el marco de las competencias que tienen las entidades territoriales. No olvidemos de que el ordenamiento territorial, nosotros hemos formulado, lo van a ver enseguida, lineamientos metodológicos para aquellas entidades que deseen encarar el proceso de formulación de su ordenamiento territorial. En ese sentido, tenemos lineamientos metodológicos para el nivel departamental, para el nivel municipal, para las autonomías indígenas, en estos dos últimos, integrada la temática urbana, que es fundamental en el marco de una construcción integral de lo que refiere el ordenamiento territorial. Es decir, no contar o disgregar, como se lo hacía antes, una mirada rural sin tener integralidad con la temática urbana, sin duda dejaba una mesa con una pata coja, y lo que queríamos es que debía haber una integralidad, ver qué pasa con el tema de la seguridad alimentaria, qué pasa con el tema del recurso hídrico, qué pasa con el tema de la basura o con el tema de lo que refiere el tema de transporte. No mirar en esa lógica integral, sin duda, deja vacíos muy grandes que sin duda generarán pues problemáticas que deberán encararse en esta mirada integral. Si tuviésemos un escenario, lo pongo en borrador, no estamos todavía en ello, un ordenamiento territorial en los gobiernos municipales, para las entidades territoriales sería mucho más fácil planificar. Tengo un instrumento técnico que me dice qué tengo que hacer en mi territorio, cómo voy a permitir el crecimiento de las áreas urbanas, por poner un ejemplo. Les hablaba de la seguridad alimentaria. Es bueno construir en temas en sectores o en áreas o en territorios donde la vocación de ese territorio o de esas áreas tienen un potencial productivo, y yo estoy construyendo encima de ellos, haciendo que mi área urbana crezca. Complejo, ¿no? Estoy poniendo en vilo el hecho de que no tenga seguridad alimentaria de aquí a unos años, o ponga también en vilo lo que significa el tema de lo que es mis recursos hídricos. Y tenemos ejemplos muy claros, tanto en áreas muy grandes como el caso de Santa Cruz, el caso de Cochabamba o el caso de La Paz, que también van ligadas, por ejemplo, el tema de lo que es la gestión de riesgos. Entonces, las temáticas urbanas, si bien no es una competencia del Ministerio de Planificación, hemos venido trabajando en un proceso de formulación de un anteproyecto de ley del ordenamiento territorial con entidades competentes en la temática. Ahí tenemos al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, quienes son los encargados justamente responsables y tienen una atribución directa sobre la temática urbana ligada, por ejemplo, al hábitat y vivienda. O hablar de regiones metropolitanas, quien tiene tuición en este aspecto va ligado al tema del Viceministerio de Autonomías, que depende del Ministerio de la Presidencia, quienes son los que homologan los radios urbanos y coordinan con el Instituto Nacional de Reforma Agraria para ver el tema del derecho propietario. Entonces, vean, es toda una estructura del Estado que ayuda fundamentalmente a trabajar en esta mirada del ordenamiento territorial. No toda la competencia está en el Ministerio de Planificación. Entonces, hay una necesidad de encarar un proceso de coordinación, de articulación de instrumentos que vayan establecidos y muy bien ligados en lo que refiere al tema de planificación integral en el ámbito de lo que significa también el ordenamiento territorial y lo que es la gestión del riesgo. Veamos un poquito de cómo hemos encarado, cómo se está encarando este proceso de ordenamiento territorial y cuáles son los dos componentes más importantes para que tengamos un ordenamiento territorial claro y muy conciso. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Lo he puesto tal y textual como hemos formulado una nueva conceptualización a partir de todos estos procesos que hemos venido viviendo, como el concepto de decir que el ordenamiento territorial es un proceso, es el proceso técnico político que permite organizar el uso y ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, ambientales, sociales, culturales, económicas e institucionales, las cuales considera los intereses y necesidades de la población, el tema de la gestión de riesgos, el tema de la adaptación al cambio climático,
además de territorializar la política de intervención para aprovechar las potencialidades, vocaciones y superar las limitaciones del territorio, promoviendo un desarrollo sostenible con equidad y complementariedad entre los escenarios tanto urbanos como rurales. Como les decía hace unos segundos atrás, no podemos hablar de un ordenamiento territorial solamente rural, sin tener una mirada en lo que pasa en lo que son las áreas urbanas, o viceversa. Y en ese sentido, como bien hablamos de que el ordenamiento territorial tiene dos componentes fundamentales para encarar este proceso, ligados al uso del suelo, que es una mirada netamente rural, pero que a la vez también tiene una mirada netamente urbana. ¿A qué me refiero? Hablar del uso del suelo, por ejemplo, en lo que son las áreas rurales, va ligado o va muy bien articulado a lo que son los mal llamados planes de uso de suelo. Nosotros le hemos dado la vuelta, para nosotros no es un plan, porque un plan debería tener acciones, presupuesto, territorialización. En este caso, lo que es el uso del suelo va ligado al tema de la identificación a partir de un proceso técnico de ver qué vocaciones, qué limitaciones, tanto biofísicas, ambientales, tecnológicas, culturales, económicas y políticas, tiene un territorio en el marco de su jurisdicción. Y en ese sentido, el uso de suelo, que además no, vuelvo a reiterar, no es una competencia neta del Ministerio de Planificación, sino, por ejemplo, de lo que es el MEDRIT, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene una responsabilidad directa, el Viceministerio de Tierras, con quien también hemos coordinado para encarar este proceso de lo que es el uso del suelo. Voy a poner ejemplos claros de cómo está desarrollado esto. O, no sé si ustedes sabían, en el caso de lo que refiere el departamento de Pando, ha encarado a nivel departamental lo que es el uso del suelo ligado a este plan de uso de suelos. Este plan que tiene una mirada muy clara con respecto a cuáles son sus vocaciones, qué pasa en el uso actual de la tierra, qué problemáticas está generando el tema de gestión de riesgos, y a partir de aquello ha hecho una identificación de vocaciones y potencialidades y a la de limitaciones. Y obviamente tuvimos una reunión con el gobernador. En esta gestión se ha conseguido un financiamiento para que, aprobado el plan de uso de suelos, empecemos a hablar de lo que es la ocupación del territorio y que termine aterrizando, como bien ustedes tienen en la gráfica, en lo que es el ordenamiento del territorio. El otro componente, no menos importante, si bien ya tenemos una mirada en lo que es el uso del suelo, de las potencialidades biofísicas, ambientales, también la ocupación del territorio juega un rol muy importante en un proceso de ordenamiento territorial. Y aquí hablar de la ocupación territorial va ligada netamente a lo que son nuestros centros urbanos. Hablar del emplazamiento, la articulación y la estructuración del territorio a través de los sistemas de asentamientos, tanto urbanos como rurales. Hablar de flujos económicos productivos, las redes de infraestructura, servicios, equipamientos, los procesos de ocupación que se van dando en el territorio van variando de acuerdo a un tiempo determinado. Entonces, cada sociedad usa los recursos y transforma el territorio de una manera diferente. Hablar de esa mirada de lo que tiene Santa Cruz versus lo que tendría Cochabamba o versus lo que tiene La Paz a partir de esa estructura morfológica que tiene, ¿no?, una ciudad como La Paz o Santa Cruz o Cochabamba, sin duda pues hace que tengamos que tener una mirada muy técnica de cómo encarar un proceso de ocupación del territorio. Entonces, estos dos componentes forman lo que es nuestro ordenamiento territorial. Los instrumentos de mediano plazo y largo plazo, les mostraba hace rato, pues, si tuviésemos un escenario ideal de que todas las entidades territoriales tienen un ordenamiento territorial, desde lo que son los niveles de planificación, aquí hablamos de lo que es planificación en el tema nacional, departamental, regional, metropolitano, municipal, y en las GAIOCs o las TIOCs, donde también tienen un proceso de conversión a lo que son un tema de instrumentos político-administrativos, como son los gobiernos autónomos indígenas originarios. Hablamos de las entidades responsables en el nivel nacional, el nivel central del Estado, en el nivel departamental, el gobierno departamental, en el regional va ligado al departamento y también a lo que son los gobiernos municipales, en lo metropolitano de igual forma, en lo municipal, a lo cual estamos trabajando un poquito con ello, va ligado al tema municipal, y lo que son las TIOCs a lo que son GAIOCs. Estas son las entidades responsables de formular tanto los niveles de planificación y estos instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Cómo se ligan estos? Se ligan a partir de lo que es en el nivel nacional el PNOT, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial,
que dará insumos claros a los instrumentos de planificación integral de mediano plazo, como es el PEDES o los planes sectoriales. En el caso del nivel departamental, los planes departamentales de ordenamiento territorial aterrizan en la planificación a partir de lo que son los PTDIs. En el caso de lo que es los niveles regionales, tenemos las estrategias regionales de ordenamiento territorial que aportarán a la formulación de una estrategia de desarrollo integral y a la vez los PTDIs en la mirada regional. Así lo tenemos encarado también en lo que son, en el caso de la región del Gran Chaco. En el área metropolitana tenemos la estrategia metropolitana de ordenamiento territorial, que se liga también a una EDI y también al PTI de las entidades que conforman esta región metropolitana. En el nivel municipal que estamos encarando ahora, tenemos los planes municipales de ordenamiento territorial ligada al ordenamiento territorial de las áreas urbanas. Si tuviésemos, pongo ejemplos, en el municipio de Puerto Suárez o en el municipio de Puerto Quijarro, un ordenamiento territorial con ambos componentes, tanto el ordenamiento territorial urbano como rural, tendríamos una mirada muy clara de cómo generar acciones de por lo menos 15 años, que se los muestro aquí abajo en esta línea de tiempo. Y por último, lo que son nuestros planes de lo que significa las entidades autónomas indígenas originarias, los PECOT, también ligado al ordenamiento urbano, que aterrizarían en los PGTCs. Vamos para atrás. ¿Qué pasa en lo que es el área municipal? Si tuviéramos un ordenamiento territorial, formulado nuestro ordenamiento territorial, después de haber hecho nuestro uso de suelos, el componente de uso de suelos, el componente de ocupación del territorio, que está ligado obviamente a la temática urbana, miren, si tendría una vigencia de 15 años, hacemos un tema de macroproyectos. Estos macroproyectos van ligados sin duda a una identificación de necesidades, un tema de requerimiento donde yo puedo invertir de mejor manera, tengo problemas de gestión de riesgos, se inunda, se quema, tengo una presencia de sequías o de heladas. Miren, tener un escenario completo de ordenamiento territorial con esa vigencia de 15 años nos permitiría generar acciones y proyectos y programas en 3 ciclos de planificación. Es decir, si tuviéramos un ordenamiento territorial, nos ayudaría para 3 gestiones administrativas de un gobierno municipal o departamental. Lo mismo pasa con las GAIOCs. Entonces, estos aterrizarán a partir de una priorización del ordenamiento territorial, de las acciones que nos plantea el ordenamiento territorial, en lo que es un PTDI con una vigencia de 5 años, tendríamos 5 POAs elaborados, lo mismo pasaría en el PTI 2, en otra gestión, en un nuevo ciclo, y en un tercer ciclo, donde podríamos ya tener una claridad meridiana independiente de quién sea el alcalde, para tener una línea de tiempo que nos ayude a definir qué necesidades tengo en la temática urbana, en los procesos urbanos, tal vez son metropolitanos, o por ahí son tal vez más rurales, cómo encaro un proceso de consolidación de la temática urbana y qué pasa con lo que es mi potencialidad y mi vocación, sea agropecuaria, sea forestal, y a la vez interrelacionada o articulada a lo que es la gestión del riesgo. Vean cómo es tan importante el ordenamiento territorial para encarar estos procesos. Veamos un poquito qué pasó en nuestro primer ciclo de planificación, allá el 2016-2020 y en el segundo ciclo 2021-2025. Uno de los problemas que tuvimos en el primer ciclo fue que el ministerio no visibilizó la temática urbana. En este primer ciclo de planificación se presentó como un anexo en los lineamientos metodológicos, donde nosotros habíamos dejado de lado a casi más del 60% de la población en lo que eran los PTIs. ¿Qué pasó en este segundo ciclo de planificación? Se formuló un componente dentro del diagnóstico y se hizo parte del análisis del ordenamiento territorial, la temática urbana. Es fundamental, tenemos los datos en agosto del censo 2024, donde más o menos el panorama apunta a que la población boliviana en casi el 70%, si no es más, números más, números menos, establecerán que nuestra población está asentada en áreas netamente urbanas. Entonces, nuestros instrumentos de planificación, la mirada que tendrá el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, como también el Viceministerio de Tierras, será fundamental en esta lógica del ordenamiento territorial. Y lo dejé como el puntito 2. En el primer ciclo se planteó como un horizonte de metas, cuando en realidad el ordenamiento territorial
Es un proceso un poquito más largo porque tiene una vigencia de 15 años, es un instrumento de planificación de largo plazo, donde hemos incorporado en estos nuevos lineamientos un procedimiento metodológico para incorporar fundamentalmente el tema de lo que es el cruce de variables que permite la toma de decisiones en la formulación de acción. Y obviamente en los diferentes, tanto en el primer ciclo como en el segundo, incorporamos y fortalecimos el cambio climático, el proceso de articulación entre lo que son el nivel sectorial, departamental, municipal y IOCS, y obviamente un proceso participativo donde fuimos mucho más exigentes en que la planificación de mediano plazo deba bajar hasta los niveles comunales. ¿Cuál era el proceso de coordinación y articulación? Desde el nivel central del Estado, un proceso que iba de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Cuando hablamos, no es un tema de menospreciar a nadie, sino más bien al contrario, es un proceso metodológico que apoya en un tema de un viraje de ambos procesos. ¿A qué me refiero? Un proceso de coordinación y articulación que puede ir desde el nivel central del Estado, pueda bajar al nivel subnacional, o viceversa, desde el nivel subnacional que suba a lo que es a nivel central del Estado. Es decir, acciones identificadas a partir de necesidades y va ligada al tema de acciones sectoriales que hacen los ministerios, que pueden bajar hasta los niveles territoriales para fortalecer este proceso de planificación. En el PTDI, les muestro rapidito, incorporamos el componente urbano con 5 parámetros fundamentales, como fue el uso del suelo, la ocupación del territorio, los patrones de asentamiento urbano, la movilidad urbana y la gestión de riesgo. Una temática que se ha vuelto concurrente y muy persistente en nuestras áreas urbanas, va ligado, por ejemplo, al tema, aquí en La Paz vivimos mucho y lo vimos no hace menos de un año, con el tema de las lluvias, en el tema de desbordes de ríos que tenemos acá en La Paz, donde tuvimos la problemática de inundaciones, arrastre de material en varios de nuestros ríos que afectaron a la población que vive en los alrededores de estos. O en el caso de Cochabamba, que tenemos deslizamientos cercano a lo que es Tiquipaya o Colcapirgua, donde tenemos un tema de arrastre de material, inundaciones que se han dado a partir de la excesiva lluvia que se dio en la gestión de Semecuco 2023, o en el caso de Santa Cruz, que también tienen problemas cuando tenemos el tema de afectaciones en lo que es inundaciones o lo que son los incendios forestales. Me acuerdo en 2024 en Santa Cruz tuvimos el problema en la ciudad, la problemática del tema de los incendios, la afectación que tenía el tema del humo, tanto a toda la población que es parte del área metropolitana. Entonces, no tener un instrumento que me establezca las problemáticas que me puede acaecer en lo que refiere a un proceso de planificación es no volcar mirada a futuros problemas, a futuros enclaves que podamos tener en lo que refiere el tema de lo que es la construcción de estos procesos. Si bien el PTDI establece todo este punteo que ustedes ven acá, también hemos trabajado como una capite extra el tema de las áreas metropolitanas. Ahí en el caso de Santa Cruz tenemos a Guarnes, La Guardia, varios municipios que están alrededor de Santa Cruz que conforman esta área metropolitana, y les dimos cinco parámetros fundamentales que debían ser identificados en una futura estrategia de desarrollo integral, que es una EDI, a partir, por ejemplo, de la identificación y las características de lo que son las áreas del área metropolitana, qué pasa con el tema de movilidad y transporte metropolitano, qué pasa con la gestión integral del agua o la gestión integral de la basura, y obviamente lo que les decía anteriormente, lo que es la seguridad alimentaria. Estos instrumentos de mediano plazo que está ligado al PTI y al ordenamiento territorial en el marco de los lineamientos que hemos desarrollado el 2021 para los PTIs, considerando lo que es el ordenamiento territorial, hablamos de por lo menos varios puntos que debería haberse considerado en los PTIs: ocupación del territorio, desarrollo humano integral, la economía plural, el medio ambiente y sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático, la planificación urbana como una de las bases fundamentales para volcar mirada a lo que es la estructura urbana en el marco de la jurisdicción de un gobierno municipal, y obviamente también lo que va ligado al tema de ámbito de áreas metropolitanas. Esta estructura, ya hemos hablado del PTDI, ahora nos enmarcamos en el marco de lo que es el ordenamiento territorial. Tiene dos partes muy importantes: el plan del ordenamiento territorial ligada al uso de suelos, el PLUS,
que es una responsabilidad del EMEDRIT, quien ha generado lineamientos metodológicos para lo que es el uso de suelos, tanto una mirada muy rural a lo que refiere el tema del EMEDRIT, se ha coordinado con el Viceministerio de Autonomías. Ahí tenemos varias entidades que han apoyado en el proceso, no solamente del Estado, sino entidades que, de cooperación internacional que nos han dado asistencias técnicas para también visibilizar lo que es la temática urbana ligada al uso del suelo. Ya les mostraba en el PTI, ya tienen ustedes un parámetro claro, donde acá se ahonda con mayor profundidad lo que refiere la temática urbana en lo que refiere el tema de uso del suelo. Y obviamente también lo que es la ocupación del territorio, que es una responsabilidad del MPD generar estos lineamientos, pero aquí articulamos a otros viceministerios, les hablaba de autonomías, de presencia, o el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, que es del MOPS, del Ministerio de Obras Públicas, y obviamente todas estas entidades apoyaron a la generación de lineamientos para el ordenamiento territorial ligada a estos dos grandes componentes. Y una segunda parte que ambos terminan de aterrizar en lo que nos está compitiendo ahora, que es la temática urbana. Hablar de uso de suelos, se habla en lo rural, se habla en lo urbano. Hablar de ocupación del territorio, de igual forma, se habla de lo rural y también de lo que es la temática urbana. No se olviden que hay en algunos municipios tenemos hasta 2 o 3 áreas urbanas. Y ahí, ¿cómo juega el rol el Viceministerio de Autonomías a partir de lo que son la homologación de radios urbanos? Eso nos ayuda a identificar dónde están consolidándose estas áreas urbanas, cuál es el grado de crecimiento. Podemos hacer un estudio multitemporal para ver el crecimiento de estas áreas urbanas y obviamente ver qué acciones se tienen que tomar para lo que se pueda venir, por lo menos en el marco del ordenamiento territorial en 15 años, generando un modelo estadístico, matemático, que nos ayude a hacer una identificación de este crecimiento urbano y ver qué acciones debería tomar yo como parte administrativa del municipio en el marco de encarar este proceso. El PMOT, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, tiene varios ámbitos de análisis y también tiene y genera propuestas para lo que es la temática que nos compete ahora. Hablar del ámbito de gestión de riesgos y cambio climático, o el tema de ámbito de estructura urbana, ámbito habitacional, ámbito económico productivo, ámbito de gobernanza. Si ustedes se dan cuenta, acá en el ordenamiento territorial, si bien ya tenemos una estructura en el mediano plazo, que son los PTDIs, ligada al tema urbano, acá se hace más énfasis y se da también la oportunidad de generar propuestas técnicas ligadas, por ejemplo, al modelo de ordenamiento urbano, la delimitación del área, teniendo una claridad a partir de estos instrumentos, ayudará tal vez a la modificación de la homologación del radio urbano, la clasificación del suelo urbano, para qué sirve ese suelo, si es para vivienda, si es para un tema de edificios. Acá en La Paz tenemos, por ejemplo, un mapa de riesgos que ha generado la alcaldía municipal, que va ligada, por ejemplo, al tema del soporte de suelo, que nos ayuda a ver el tema de la cantidad de pisos que uno puede construir. Entiendo que en Santa Cruz o en Cochabamba también tiene esta lógica, pero la podemos plasmar en el marco del ordenamiento territorial, la identificación y caracterización de la estructura de barrios, el uso general del suelo urbano, los patrones generales de asentamiento urbano, centralidades urbanas, vínculo entre lo que es el urbano rural, lo que es lo urbano con lo rural. Vean la necesidad de integrar estos dos procesos, la definición de áreas de intervención urbana integral, programas de intervención urbana, proyectos estructurantes que vayan en favor de esta temática como tal, una infraestructura verde y azul y la estrategia ambiental y cambio climático que para nosotros está, como bien les decía, no solamente en lo urbano, sino también en lo que refiere la temática de lo que es el tema rural. Entonces, para poner claridad en lo que respecta a todo este proceso, les comentaba que hay muchas entidades que han venido trabajando no solamente con el Ministerio de Planificación, sino con el Viceministerio de Vivienda, con el Viceministerio de Tierras, que nos han apoyado en la formulación de lo que es nuestro ordenamiento territorial. Vamos a dejar nosotros lineamientos metodológicos para este proceso. Estamos cerrando lo que es una política y estrategia nacional de gestión de riesgos, de desastres, apoyada desde la mirada departamental y desde el nivel central del Estado,
les decía, con una vigencia de 5 años, que será el óbice para encarar también un proceso de ordenamiento territorial serio en lo que es nuestro Estado. Y a partir de aquello, instrumentos que hemos generado, tuvimos en Santa Cruz la presentación de lo que fue el nuevo InfoSpie, que en la próxima clasecita les voy a dar un panorama muy claro de este InfoSpie para aquellos que no lo conocen, para que puedan ver que es un instrumento no solamente cartográfico, geográfico, sino también un instrumento de información estadística y documental. No se olviden, vamos a tener ahí, por ejemplo, los PTIs del primer ciclo, del segundo ciclo, para aquellas nuevas autoridades que vengan del 2026 y tengan una línea base de lo que es su planificación en las diferentes temáticas urbanas, rurales, y a partir de aquello ver cuánto de lo que se han comprometido en los PTIs se ha cumplido o no, y si tengo que seguir encarando proyectos tal vez de continuidad que ayuden también a cerrar este ciclo de planificación. Entonces, querido doctor, no quiero pasarme el tiempo, son las 6:10. Dejo libre a ustedes, por favor, si hay consultas, lo he hecho algo muy rapidito, pero sin duda para que tengan un panorama tal vez muy general, pero tal vez cuando tengamos ya la oportunidad de tener los instrumentos cerrados que los estamos validando con varios municipios, caso Yacuiba, en Tarija, el mismo gobierno municipal de Santa Cruz y el mismo gobierno municipal de Cochabamba, que han encarado un proceso de ordenamiento territorial a partir de lo que es la ocupación del territorio y lo que son el tema del uso de suelos. Imagínense la dimensión de todo lo que se va a encarar en lo que son estos dos municipios que son bastante grandes, a partir de la población que aglutina y a partir del territorio que también es extenso en lo que significa las áreas metropolitanas. Querido Doc, adelante, por favor. No, muchas gracias, ingeniero, por la exposición. Yo, como siempre lo hemos dicho, generamos espacio para entender esta problemática que es transversal en la política pública, que es la planificación, y dentro de la planificación el ordenamiento territorial. Yo tengo tres preguntas, no sé si los colegas también seguramente van a formular las suyas. La primera es, ¿usted conoce algo sobre la política de ciudades y el programa de intervenciones urbanas? Una. La segunda, ¿qué plan se debería elaborar y desarrollar en primera instancia, el PTDI o el ordenamiento territorial, de cara, digamos, a este tercer ciclo ya de PTDIs? Y la tercera pregunta, ¿qué rol juegan las organizaciones de la sociedad civil en el conglomerado demográfico urbano respecto a proceso de elaboración de los planes de ordenamiento urbano? Perfecto, querido Doc. Empecemos por la primera. Sí, sin duda, el tema de la política de ciudades es un instrumento que ya sacó el Ministerio de Obras Públicas. Nos hemos sentado con ellos para poder hacer algunos ajustes, una necesidad de ajuste de ese instrumento. Fue un proceso que nació allá por el 2014, 2015 y recién terminó de aterrizar en la gestión pasada, sí, en la gestión pasada del 2024. Si bien tiene una mirada que fue un apoyo de ONU Habitat, obviamente había una necesidad de hacer la actualización de los instrumentos que apoyen a medir los cumplimientos que establecía la Política Nacional de Ciudades. Ahí se establecía, por ejemplo, el tema de la mirada metropolitana. Nosotros desde el Ministerio de Planificación veíamos de que sí deberíamos hablar de lo metropolitano, pero no encarar un proceso fuerte en la Política Nacional de Ciudades o como otras temáticas que sí queremos fortalecer en el marco de la construcción del ordenamiento público. Entonces la política va a sufrir, estamos en ese proceso, vamos justamente hoy día tuvimos la nota remitida por el Ministerio de Obras Públicas para trabajar en mesas técnicas que vayan a fortalecer la política, pero no solamente con la mirada de planificación, ni solamente la mirada del Viceministerio de Autonomías, sino también de lo que es el Viceministerio de Tierras, que tiene una competencia neta en lo que significa el tema rural. Como bien les decía, yo tuve la suerte de trabajar en el INRA y teníamos una problemática muy compleja. Yo era coordinador del BENI, por ejemplo, en Guayaramerín o en Riberalta, donde si bien teníamos la estructura muy clara de lo que es el área urbana, no había instrumentos técnicos que establecían hasta dónde llegaban estas áreas urbanas. Entonces, la política debería darnos una mirada clara y muy específica a partir de guías, instrumentos, normas técnicas que establezcan y apoyen a la construcción de estos procesos. Entonces, querido Doc, estamos trabajando en ello. Queremos dejar varios instrumentos cerrados técnicos para que sea el nuevo gobierno, seamos nosotros, no lo sé, que podamos encarar dicho proceso. La política sí está lanzada, tiene varios parámetros muy interesantes, pero la vamos a fortalecer ya con una mirada integral, no solamente del Ministerio de Obras Públicas, sino de otros ministerios que van a ser parte en la construcción de estos procesos.
La segunda pregunta, querido Doc, me la hace recuerdo, por favor? Claro, ¿qué se debería encarar primero? ¿El proceso de formulación de un plan de ordenamiento territorial o directamente el PTDI a su criterio? Perfecto. Doc, voy a ser muy sincero y ese es un criterio no como Ministerio de Planificación, sino como Ronald Ortubé. Sin duda, cuando se encaró el proceso de la formulación de la ley 777, nos preguntábamos qué debería ser primero, el ordenamiento territorial o el sistema de planificación. Sin duda, dejar de planificar en nuestro país o en cualquier estado o en cualquier territorio es bastante complejo. La problemática de que si planificamos sin tener instrumentos técnicos claros, concisos, que me digan qué debo hacer en mi territorio, eso es el ordenamiento territorial per se. En ese sentido, tuvimos que elaborar la ley del espie, no dejamos de lado el OT, queríamos cerrar sin duda un tema de una norma establecida para el ordenamiento territorial, pero bastante complejo el escenario político que tenemos en nuestro país, lo tenemos como anteproyecto de ley ya cerrada, que va articulada a lo que son la planificación, pero desde una mirada, como le decía, de Ronald Ortubé, debíamos haber empezado en el ordenamiento territorial sin dejar de planificar, pero sí encarar un proceso serio de ordenamiento territorial. No estamos descubriendo la pólvora en nuestro país, querido doctor, y a todos los que son parte del curso. Lo ha hecho el Perú, y lo pongo como ejemplo, porque el Perú tuve la suerte de estar en Lima ya por el 2015, donde en Lima ya estaban construyendo un mapa de todo lo que era la zonificación agroecológica y socioeconómica, que para nosotros es el plus y la ocupación del territorio, que estos encararon un proceso muy claro de ordenamiento territorial y ahí tienen instrumentos y nosotros acá en La Paz, no sé qué pasa en Santa Cruz, vivimos del día a día con todo lo que son alimentos del Perú. Yo voy al mercado cada fin de semana y voy a comprar tomate peruano, papa peruana, cebolla peruana, palta peruana. Ese proceso técnico sin duda le ha dado al Perú una claridad muy meridiana de cómo encarar el proceso de sus vocaciones y potencialidades. Deberíamos encarar el proceso de OT sin duda. No dejar de lado de la planificación. Estamos planificando en el país a ciegas. No tenemos un instrumento claro, conciso, que nos diga qué tengo que hacer en mi territorio, dónde tengo que construir en lo que se refiere a la temática urbana, hasta dónde debe crecer mi área urbana, debe sobreponerse con áreas productivas o con el tema de mis recursos hídricos. Santa Cruz lo está viviendo y es una claridad muy notoria en el tema de lo que es el Urubó, donde tenemos un área netamente productiva y estamos empezando a construir urbanizaciones, bastante complicado. Estamos poniendo la inseguridad alimentaria en el marco de lo que es el proceso de nuestra seguridad alimentaria en nuestra ciudad. Lo que referimos sin duda es que nosotros queremos dejar estos lineamientos para que sean las ciudades encaren el proceso de ordenamiento territorial con una mirada de 15 años y 3 gestiones de PTIs que le ayuden a identificar las necesidades que tiene dicha área metropolitana, o sea urbana, o sea un gobierno municipal. Perfecto. Me voy a la tercera, querido doctor. La tercera pregunta, ¿qué rol juegan o tendrían que jugar las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de formulación de los planes de ordenamiento territorial? En los PTI, sin duda, querido Doc, hemos incorporado la temática del proceso participativo. En un primer ciclo no era una necesidad imperante tener eso, si bien se le consultaba a autoridades en las comunidades. Les hemos pedido en este PTD, en este nuevo ciclo, que bajen a hacer talleres a todas las comunidades, que regionalicen, o en el caso de Cochabamba, teníamos el tema de lo que son las OTBs, que hagan una distribución, bajar escala de lo que es el municipio, a regiones, subregiones, lo que le llamemos, donde tengamos varias comunidades en cada una de estas y a partir de aquí yo saquemos estas necesidades que puedan tener las niñas. Hacer una priorización, yo sé que no vamos a poder cumplir todas esas necesidades en 5 años, pero tener una lista de Papá Noel, hacemos una priorización de las mismas y que debían estar plasmadas en el PT. No contar con esto en el marco de la planificación es darnos un tiro en el pie. En el caso del ordenamiento territorial pasa lo mismo. Es decir, vamos a encargar un proceso de socialización de los instrumentos, vamos a encargar un proceso de cuando tengamos el instrumento cerrado y tengamos ya el ordenamiento territorial, tendrá una etapa muy clara de sentarme con el productor o sentarme con la sociedad civil y decirle, señores, esto es lo que he obtenido, tal vez donde tú estás sembrando papa, necesitamos sembrar otro tipo de producto donde vas a tener mejores rendimientos y esa mirada la vamos a tener que consensuar con los productores. El conocimiento ancestral, el conocimiento productivo que tienen los mismos, tiene que estar articulado a un proceso técnico.
Y en ese sentido, sin duda, no podemos dejar de lado el conocimiento ancestral, lo vamos a incorporar en estos instrumentos técnicos. Tiene un procedimiento muy claro, eso lo ha definido tanto el Viceministerio de Tierras como el Viceministerio de Vivienda en dicho proceso de lo que es el ordenamiento territorial. Le transmito, muchas gracias, ingeniero. Le transmito una pregunta en el chat de Claro que Morelia sí. Puma, Calderón. Buenas tardes. ¿Cuál es el proceso para los municipios pequeños con población de 3.000 habitantes que recién vienen homologando su área urbana, que no cuentan con un catastro definido, parcelamiento dentro del área urbana? Manifiesta la pregunta. A ver, dos temas, ahí me he hecho dos preguntas. Una que va ligada al tema de que al ser un municipio pequeño, nosotros hemos generado un instrumento le hemos llamado categorización de gobiernos municipales, que tiene un tema de multivariabilidad que nos ayuda a medir en qué categorías está dicho municipio. Generalmente los pequeñitos están en el último eslabón. Va a ligar al tema que los instrumentos de planificación, tanto el PTI como el ordenamiento territorial, estos municipios que son más pequeñitos, no estarán en el marco del cumplimiento de todo el lineamiento, sino tal vez en un 50 o 60%. Lo mismo pasará, como bien les decía, en los PTIs y en lo que refiere al ordenamiento territorial. Este instrumento de categorización netamente tiene una mirada de planificación. Aquí no vamos a hablar de la distribución de recursos o la distribución de escaños. Eso será responsabilidad de los entes responsables en la temática y lo pueden usar a partir tal vez de incorporar nuevas variables. Sin duda, estamos haciendo una modificación del decreto de homologación de radios urbanos juntamente con el Viceministerio de Autonomías, porque, como bien les digo, tener un escenario nuevo de ordenamiento territorial hace que encaremos una nueva generación de normativa que vaya ligado justamente a esta temática. Y en ese sentido, el tema de la homologación de radios urbanos tendrá otro viraje mucho más claro. Esperamos aprobarlo hasta el mes de julio y agosto, con lo que refiere a estas nuevas áreas urbanas, haciendo que este proceso no sea tan tedioso y muy complicado, pero que tenga instrumentos técnicos que respalden fundamentalmente el tema de la homologación de un radio urbano como tal. Ahí, la siguiente clase, como bien les decía, les voy a mostrar ya el InfoSpía, que puede ser un instrumento que les ayude a los técnicos municipales a integrar un proceso de homologación de radios urbanos. Entonces, estamos jugando con la información que tenemos, no tendremos el catastro, ahí vamos a ver el el Ministerio de Obras Públicas tenía un proyecto ligado al tema de la formación del catastro. No se olviden que un tiempito cierre el proceso de saneamiento del INRA, les va a traspasar la información del catastro rural y hay que tener el músculo institucional para encarar un proceso de catastro multifinalitario. Entonces, hay que tener y hay que volcar mirada fundamentalmente en lo que refiere a lo que es el tema del catastro, que es una base fundamental para lo que será la futura homologación de radios urbanas. Muchas gracias. Ha sido la participación del ingeniero Ronald Ortubé Betancourt, director general de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Muchas gracias por esta brillante exposición, ingeniero. Y lo vamos a estar teniendo también en la quinta sesión cuando hablemos de la planificación en los sistemas de vida. Hacemos la invitación para la próxima semana, cuando abordemos la cuarta sesión, la planificación y la movilidad urbana, una problemática que se siente más en la región metropolitana, pero que no es ajena también al conjunto de los gobiernos municipales. Muchas gracias a todos por su participación y un agradecimiento especial al ingeniero Ronald, a quien le damos las palabras de despedida. Querido Doc, otra vez agradecido. Ahí estoy leyendo al compañero que está con el celular Honor, nos pide que le podamos mandar las matrices de seguimiento de mediano plazo que se vencen a finales de junio. Doctor, por favor, yo cortando la sesión le voy a mandar todos los instrumentos para que puedan ser divulgados. Si hay una necesidad de hacer talleres, también hemos cerrado talleres departamentales y con todo gusto estamos abiertos a si hay todavía consultas para que puedan ustedes hacer un tallercito extra donde puedan tener los insumos que van. Otra vez agradecido, querido Doc. Un abrazo fraternal a nuestro director, a nuestro presidente de Andecruz, a nuestra directora ejecutiva. Saludos desde el Ministerio de Planificación, las puertas abiertas del Ministerio para lo que ustedes deseen, siempre prestos a poder apoyar y les mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias y nos encontramos en la próxima sesión. Muchas gracias y buenas tardes.